Era novia por correo de un ranchero solitario. Pero el jefe Comanche pidió conocerla. La lluvia caía con un peso oscuro sobre la estación de Red Bluff, golpeando los techos de lata y dejando correr riachuelos turbios entre las maderas húmedas del andén, mientras el tren resoplaba como una bestia cansada y los pasajeros bajaban con prisa, sin mirar a nadie, sin desear que nadie los mirara. Pero ella bajó última, sosteniendo con ambas manos una maleta de cuero rajado que parecía más pesada que su propio cuerpo, y con los ojos bajos como si temiera que el mundo se rompiera si los levantaba demasiado rápido, porque venía con un contrato de papel arrugado que decía que era novia por correo de un ranchero solitario, aun cuando en su corazón una frase llevaba semanas clavada: no sé si merezco un hogar. El viento le empujó el vestido hacia las piernas y le despeinó el cabello húmedo, y por un instante se quedó quieta frente al borde de la plataforma, sintiendo el barro salpicarle los zapatos gastados, como si la tierra misma dudara en recibirla. A su alrededor, hombres y mujeres murmuraban, algunos con curiosidad, otros con lástima, ninguno con verdadera maldad, pero sí con ese juicio fácil que nace cuando ven llegar a alguien que no pertenece a ningún lado. El telegrafista levantó la vista al verla y asintió con una mezcla de costumbre y tristeza, como si ya supiera que las mujeres que llegan solas, con cartas selladas y promesas compradas, cargan historias que nadie quiere escuchar, y sin decir palabra, señaló con la cabeza hacia el extremo del andén, donde un hombre esperaba bajo la lluvia, quieto, apoyado en un poste de madera, con el sombrero empapado y las manos metidas en los bolsillos. Era un hombre grande, pero no imponente, con la espalda algo encorvada, como si la soledad le hubiera bajado los hombros con el tiempo, y al verla avanzar hacia él, no sonrió, no dijo su nombre, no hizo lo que los hombres suelen hacer al recibir a una esposa prometida, ni acercarse demasiado, ni intentar parecer más fuerte, ni esconder el temblor. Solo se quitó el sombrero en un gesto torpe y respetuoso, y la miró como quien no sabe qué hacer con un regalo que teme romper. Ella intentó pronunciar su propio nombre, pero la voz se le quebró por el frío y por la distancia que llevaba por dentro, así que solo inclinó la cabeza y él, en vez de apurarla o tomar la maleta, retrocedió medio paso para darle espacio, una misericordia tan pequeña que casi nadie la habría notado. Pero para ella fue un respiro, como si el mundo dejara por un momento de exigirle explicaciones. La lluvia se volvió más intensa, gotas gruesas golpeando la madera del andén, y él levantó un termo de metal que llevaba envuelto en un trapo viejo. No dijo, bienvenida, no dijo, soy tu esposo, no dijo, vamos, solo levantó el termo hacia ella y murmuró con voz baja y temerosa, está caliente, si quieres, ofreciéndole té como quien ofrece un puente para cruzar un río que da miedo. Y ese gesto simple, silencioso, humano, fue el primer hilo cálido en la tela nueva de sus vidas. El camino desde la estación hasta el rancho de Samuel Hargrove era corto para cualquiera que llevara prisa, pero para ella se volvió un trayecto largo, silencioso, y lleno de espacios que no sabía cómo llenar, caminando junto al hombre que había pedido su nombre, sin haberla visto nunca antes. Un ranchero cuya fama no era de rudeza ni de fuerza, sino de soledad. Él avanzaba unos pasos por delante, sujetando la linterna contra el viento, cuidando que la luz no se apagara, sin atreverse a mirarla demasiado, como si temiera que un gesto suyo pudiera quebrar la delgada paz que la lluvia había dejado entre los dos. La tierra mojada despedía un olor terroso y dulce, y los charcos brillaban como espejos rotos, donde se reflejaban dos figuras que no sabían aún cómo acercarse una a la otra. Ella mantenía la maleta pegada al pecho, como si fuera lo único que la sostenía de no desmoronarse. Y cada vez que tropezaba con una piedra suelta, él reducía el paso sin volverse completamente, apenas lo suficiente para asegurarse de que seguía con él. Un cuidado silencioso que no usaba palabras porque Samuel no sabía usarlas bien. Cuando finalmente llegaron a la puerta del rancho, una estructura pequeña, firme,
iluminada por una sola lámpara que oscilaba con el viento. Él extendió la mano hacia el picaporte, pero se detuvo a medio movimiento, respirando hondo, como quien repite mentalmente las palabras que no sabe pronunciar en voz alta. Entonces abrió la puerta con lentitud, apartándose a un lado para dejarla entrar primero, aunque la casa era tan humilde que cualquier hombre acaso habría sentido vergüenza de mostrársela a una esposa recién llegada. Ella cruzó el umbral con pasos temblorosos, sintiendo el olor a madera húmeda, a pan viejo, a soledad de años. La habitación principal tenía una mesa de 3 patas, 2 sillas desparejas, una estufa de hierro y una cuerda donde colgaban camisas remendadas. Y en un rincón, cuidadosamente colocados, había 2 tazones limpios, como si él hubiera estado preparándolos desde hacía días, sin saber exactamente para qué. Samuel entró detrás de ella, se quitó el abrigo y lo colgó sin hacer ruido. Luego frotó sus manos contra el pantalón como quien se obliga a estar quieto, y finalmente señaló el banco junto a la estufa, ofreciéndole ese lugar sin exigir nada a cambio. En su rostro había torpeza, sí, pero también un respeto hondo, casi temeroso. De esos que nacen en hombres que llevan demasiado tiempo viviendo sin compañía y no quieren arruinar la primera oportunidad de hacer algo bien. Ella se sentó despacio, mirando el fuego pequeño que apenas lograba calentar la habitación, y él, sin decir palabra, sirvió el té caliente del termo que había llevado todo el camino, vertiéndolo con cuidado para no derramar ni una gota, como si ese gesto, esa taza compartida, ese vapor subiendo entre los dos, fuera lo más cercano a una bienvenida que su corazón sabía dar. Cuando le ofreció la taza, sus dedos rozaron los de ella, no por intención sino por torpeza, y ambos retiraron la mano al mismo tiempo. Pero en ese pequeño choque involuntario, hubo un alivio silencioso. La certeza de que, aunque ninguno sabía pedir nada, ambos necesitaban algo que todavía no sabían cómo nombrar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris perlado que olía a tierra mojada, y el aire cargado de humedad se colaba por las rendijas del rancho, mientras ella despertaba en la pequeña habitación que Samuel había preparado, con una colcha gruesa, un jarrón con agua y un silencio tan profundo que parecía pedir permiso para existir. Se sentó en la cama, respirando hondo, y por un instante pensó en el contrato que llevaba guardado en la maleta, ese papel que decía que su destino ya estaba decidido. Pero en ese rincón cálido del rancho sintió algo distinto, como si la vida hubiera comenzado a moverse de otra manera, tan suavemente que daba miedo. Afuera, Samuel encendía el fuego con movimientos torpes pero precisos, consciente de cada rama que colocaba, y aunque evitaba mirarla directamente, ella notaba cómo su espalda se tensaba cada vez que oía un crujido de la puerta o un suspiro suyo, como si temiera haberla traído a una vida demasiado pequeña para una mujer como ella. Cuando ella salió al área principal, él se enderezó de golpe, golpeándose el codo con la mesa por la sorpresa, murmurando algo parecido a «perdón», aunque no había nada que perdonar. Y en su rostro se marcó un rubor que la conmovió más de lo esperado. Desayunaron en silencio, pan duro remojado en leche tibia, y el murmullo suave del viento se coló entre los dos como una compañía más amable que cualquier palabra que él pudiera haber dicho, hasta que un golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. Samuel dejó la taza con demasiado ruido y caminó hacia la entrada con la incomodidad de un hombre que teme que el pasado venga a corregirlo. Al abrir, se encontró con un hombre delgado, de cabello recogido y mirada firme, vestido con prendas sencillas pero adornadas con cuentas de color. Era un mensajero de la nación comanche, uno que Samuel conocía solo de vista, porque rara vez cruzaban caminos a menos que hubiera motivo serio. El mensajero no entró, no sonrió, no buscó pleito, simplemente inclinó la cabeza hacia Samuel y luego hacia ella, como si midiera con los ojos la historia que habían vivido en apenas unas horas, y pronunció un nombre que a ella le sonó extraño pero bello, un nombre que no era el suyo ni el que aparecía en el contrato, un nombre comanche, pronunciado con respeto.
como quien nombra a alguien que merece ser escuchado. Ella parpadeó, confundida, mirando a Samuel en busca de una explicación, pero él parecía tan descolocado como ella. Y el mensajero continuó, diciendo que el jefe de su pueblo, un hombre conocido por su justicia y por su mirada que atravesaba mentiras, había pedido conocerla, no reclamarla, no evaluarla, no negociarla. Conocerla. Palabra suave, palabra peligrosa, palabra que abría una grieta en el camino que ella creía tener marcado. Samuel cerró los ojos un instante, como quien recibe un golpe que no esperaba, y luego inhaló despacio, como si estuviera decidiendo si protegerla o dejarla elegir, mientras ella sentía cómo su corazón golpeaba contra el pecho, no por miedo sino por la sensación de que su nombre, su verdadero nombre, quizá no encajara en un solo destino, sino en un lugar que aún no conocía. El mensajero aguardó en silencio, sin mover un solo músculo, como si entendiera que aquella casa de madera vieja estaba decidiendo más de un destino. Samuel, todavía con la mano apoyada en el marco de la puerta, respiró hondo antes de preguntar con voz baja por qué el jefe comanche quería verla, y el mensajero respondió sin titubear que la noticia de su llegada había cruzado las colinas durante la noche, llevada por un cazador que la vio descender del carruaje con el vestido polvoriento y la mirada firme de una mujer que no teme a la vida, aunque la vida no siempre la trate con justicia. Ella frunció el ceño, sorprendida de que alguien la hubiera observado sin que lo notara. Y la idea de que su imagen, la de una novia por correo destinada a un rancho humilde, hubiera despertado interés en un líder comanche, le pareció tan improbable como desconcertante. Aún así, había una dignidad en la forma en que el mensajero hablaba que la obligaba a escuchar. Samuel, en cambio, se tensó como un lazo jalado por dos manos distintas, consciente de que el mundo que separaba su rancho del territorio comanche era un terreno donde los malentendidos podían costar caro. Y aunque no había hostilidad en aquella visita, sí había un riesgo que él sentía profundamente. El riesgo de perderla antes de tener siquiera una oportunidad de conocerla. Ella dio un paso atrás, sin miedo pero con cautela, como si necesitara ver la habitación desde otra distancia para pensar mejor. Y la madera crujió bajo sus pies, recordándole que no tenía raíces en ese lugar, solo un contrato y una promesa que aún no sabía si quería cumplir. Samuel la siguió con la mirada, y ese gesto, simple, torpe, silencioso, le recordó que él no era un hombre acostumbrado a pedir nada para sí, pero estaba dispuesto a perder la voz con tal de no perderla a ella. El mensajero extendió la mano, ofreciéndole un pequeño trozo de tela tejida con hilos rojos y negros. Un símbolo, no de propiedad, no de reclamo, sino de invitación, como si el jefe quisiera que ella supiera que podía acudir sin miedo, que era bienvenida no por su belleza ni por su figura, sino por algo que nadie en ese pueblo le había permitido demostrar, su capacidad de elegir. Ella sostuvo la tela entre los dedos, sintiendo la aspereza del hilo, la fuerza del tejido, y por un instante recordó la vida que dejó atrás. Un hogar donde su voz contaba poco, donde su valor se medía en tareas y no en sueños. La tela, tan pequeña y sencilla, parecía más suya que el contrato que llevaba doblado en la maleta. Samuel dio un paso hacia adelante, apenas un movimiento, pero suficiente para que el mensajero lo notara y lo mirara con una mezcla de respeto y advertencia, como quien reconoce a un hombre que protegería sin violencia pero con una profundidad imposible de ignorar. Ella levantó la cabeza, primero hacia Samuel, luego hacia el visitante, y en ese cruce de miradas entendió que el camino que estaba empezando no pertenecía a nadie más que a ella, que incluso un destino marcado podía doblarse si uno tenía el valor de decir «iré» o «no iré». No dijo ninguna de las dos cosas, pero el silencio que dejó en el aire era, de algún modo, una promesa nueva. La tarde cayó lenta sobre las llanuras, tiñendo el cielo de un naranja espeso que parecía arder sin hacer daño. Y mientras el mensajero se alejaba por el sendero,
ella se quedó en el umbral del rancho con la tela comanche aún entre los dedos, como si el tejido respirara un mensaje que no alcanzaba a descifrar. Samuel, detrás de ella, se movió con la torpeza de un hombre que no sabe si acercarse o dejar espacio, pero terminó entregándole una taza de infusión caliente, un gesto pequeño que, sin embargo, contenía más valentía que cualquier palabra. Ella la tomó, sintiendo el calor traspasar la cerámica y subirle por los brazos, y por primera vez desde que descendió del carruaje, permitió que el cansancio se posara sobre sus hombros con honestidad. Samuel la observó solo un segundo. Pero ese segundo bastó para que él entendiera que el mundo estaba a punto de cambiar de una forma que no podía controlar. Adentro, el fuego de la chimenea chisporroteaba con suavidad, iluminando la habitación con un brillo cálido que hacía que las sombras se movieran como si les costara irse. Y ella se sentó frente al fuego, dejando la tela sobre sus rodillas, repasando cada hilo como si buscara en ellos una respuesta que aún no sabía formular. Samuel tomó asiento en el otro extremo de la mesa, no demasiado lejos, no demasiado cerca, respetando una distancia que decía más que cualquier promesa formal. Afuera, el viento comenzó a soplar con un murmullo frío que anunciaba una noche larga, pero dentro de la cabaña había un tipo distinto de temperatura, una que no venía del fuego sino de la incertidumbre compartida. Dos vidas paralelas empezaban a inclinarse una hacia la otra, sin prisa, sin obligación, como dos ramas que se reconocen en una tormenta. Ella alzó la vista y lo encontró mirándola de reojo, con una mezcla de preocupación y algo que parecía casi pudor, como si temiera que cualquier movimiento pudiera quebrar la frágil confianza que había empezado a formarse. Ella, sin saber por qué, se sorprendió sonriendo apenas. Una sonrisa leve que él devolvió con un asentimiento tímido, como si hubiera recibido un privilegio. Para romper el silencio, o para protegerlo, Samuel le ofreció un trozo de pan recién calentado en el borde del fuego, un gesto tan sencillo que ella tuvo que cerrar los ojos un instante para no dejar que la emoción la sorprendiera. Venía de un lugar donde lo esencial se daba por sentado y lo emocional se escondía, pero en ese rancho pobre, ese pedazo de pan era un acto de respeto. Pero mientras ella mordía despacio, una idea empezó a pesarle. Si el jefe Comanche la estaba llamando, ¿qué significaba eso para Samuel? ¿Para el contrato? ¿Para su futuro? Y peor aún, para su libertad. Fue entonces cuando Samuel, con voz más seria que antes, le dijo que no estaba obligado a acompañarla si ella quería acudir al encuentro del jefe, que él no era dueño de nada más que su palabra y su rancho, y que no se interpondría entre ella y una oportunidad, fuera buena o peligrosa. Ella dejó el pan en el plato, respiró hondo y miró la tela otra vez, sabiendo que el fuego de la chimenea podía dar calor, pero que aquel otro fuego, el de una decisión, tendría que hacerlo ella sola. No respondió aún, pero el silencio que siguió fue tan hondo que incluso el viento pareció escucharlo. La noche avanzó lenta, empujando el frío contra las paredes del rancho, como si quisiera probar su resistencia, y ella permaneció sentada frente al fuego, mirando cómo las llamas danzaban sin quemar la tela comanche que aún sostenía entre los dedos. Samuel, a una distancia prudente, tallaba un pedazo de madera sin verdadera intención de darle forma, solo para ocupar las manos mientras su mente intentaba comprender cómo un simple mensaje podía trastocar un destino entero. Afuera, el viento soplaba con una fuerza que hacía vibrar el techo, pero dentro, el silencio era tan profundo que casi podía escucharse el peso de sus pensamientos, y aunque ninguno de los dos hablaba, había una conversación entera ocurriendo en los gestos. Ella acomodando la manta en sus rodillas, él avivando las brasas con cuidado, ella mirando hacia la ventana como si buscara señales, él contemplándola con el respeto de un hombre que sabe que no puede retener lo que no se le ha ofrecido. Cuando un tronco cayó en la chimenea y el chasquido quebró la quietud, ella levantó la vista y encontró los ojos de Samuel, ojos cansados pero firmes,
los de un hombre que no temía perder una batalla, pero sí perder la confianza de alguien que aún no se sentía suya. En esa mirada había algo más que preocupación, algo parecido a un deseo contenido de proteger sin imponer, de acompañar sin dirigir, y ella lo reconoció porque nunca lo había recibido antes. Samuel se levantó con lentitud, como quien teme asustar a un animal herido, y preparó un poco más de agua caliente, colocándola cerca de ella sin pronunciar palabra. Su silencio no era distancia, era una forma de cuidado, una que ella apenas comenzaba a comprender. Mientras él movía las manos sobre la mesa, ella sintió un tirón en el pecho, aquel tipo de emoción que aparece cuando alguien te trata con una dignidad que nunca esperaste. Y sin pensarlo abrió la boca para decir que si iba a ver al jefe Comanche, no quería hacerlo sola. Pero la voz no salió. Solo el aire tembló un segundo. Él la miró, esperando, paciente como un árbol viejo, y al no escuchar palabras, se limitó a tomar asiento de nuevo, respetando lo que fuera que estuviera procesando. Afuera, un grupo de coyotes comenzó a aullar a lo lejos, un sonido largo y ondulante que parecía llenar el valle entero. Y ella abrazó sus propios brazos, no por miedo, sino porque el mundo se le estaba abriendo en demasiadas direcciones. Samuel lo notó y tomó la manta del respaldo para dejarla sobre sus hombros sin tocarle la piel, cuidando cada gesto como si el aire mismo pudiera romper algo. Ese cuidado, tan silencioso, tan honesto, le hizo cerrar los ojos un instante, porque no estaba acostumbrada a que alguien la tomara en cuenta sin pedir nada a cambio. La tela comanche seguía caliente por el fuego, y mientras la acariciaba con la yema de los dedos, entendió que no era un simple mensaje, era una invitación a un territorio donde su voz importaría, donde su historia no sería un dato sino una pregunta. Pero ¿qué significaba eso para Samuel? Para ese rancho pequeño, para ese hombre que parecía reconstruirse cada vez que ella respiraba cerca. Samuel habló al fin, no para decidir por ella, sino para darle espacio. Si vas, irás con tu nombre, no con el mío, ni con el de un papel. Ella tragó saliva, sintiendo que algo dentro de ella se alineaba lentamente, como una brújula que por fin encontraba norte. No respondió todavía, pero cuando levantó la vista hacia él, la decisión que aún no decía ya estaba empezando a tomar forma. Mañana, amaneció con un cielo blanquecino que parecía recién lavado por el viento nocturno. Y mientras el sol apenas asomaba sobre las colinas, ella salió del rancho envuelta en la manta que Samuel había dejado sobre sus hombros, sintiendo la tierra fría bajo las botas y el silencio profundo de un día que todavía no se atrevía a respirar. Samuel ya estaba afuera, preparando el caballo con movimientos lentos y firmes, como si cada hebilla que ajustaba fuera una manera de decirle que no estaba sola en el camino que había elegido, aunque él no lo hubiera escuchado de sus labios aún. No se dijeron nada al principio, solo intercambiaron una mirada corta, tímida, cargada de algo que ninguno podría nombrar sin temblar un poco, y ella notó que él había limpiado la montura con más detalle de lo necesario. Quizá porque necesitaba una tarea para no pensar en la posibilidad, muy real, de que ese día fuera el comienzo de un adiós. Aún así, cuando él ofreció su mano para ayudarla a montar, lo hizo con la suavidad de un hombre que sabe que el respeto pesa más que la fuerza. Partieron por el sendero que se hundía entre las llanuras abiertas, un camino largo donde solo se escuchaban los cascos del caballo y el murmullo del viento golpeando la hierba. Y aunque ningún peligro los seguía, había tensión en el aire, la tensión de dos futuros posibles, caminando lado a lado sin tocarse. Ella sostenía la tela comanche dentro del abrigo, sintiendo su peso liviano como un recordatorio de la decisión que la esperaba, mientras Samuel, a su lado, caminaba con pasos amplios y seguros, sin permitir que la distancia entre ellos aumentara más de lo necesario. Como si protegerla fuera un instinto que no tenía que pensar. Cuando el valle se abrió frente a ellos, dejando ver la línea de árboles que marcaba el límite del territorio comanche,
Ella sintió un nudo en la garganta al imaginar al jefe esperándola, no para juzgarla, sino para comprender quién era en verdad. Y ese pensamiento la estremeció más de lo que esperaba. Samuel lo notó sin que ella dijera nada, porque su andar se volvió un poco más lento, como si quisiera darle un respiro sin quitarle decisión. Y cuando ella respiró hondo, él murmuró apenas, casi sin voz: «Si cambia tu camino, lo sabré aceptar», aunque la forma en que apretaba los puños decía lo contrario. Siguieron avanzando hasta que un grupo de jóvenes comanches apareció sobre una colina, observándolos en silencio, sin levantar armas, sin mostrar amenaza, solo midiendo quiénes eran y qué buscaban. Y uno de ellos, un muchacho de no más de 20 años, descendió del caballo para recibirlos, inclinándose con respeto hacia ella mientras ignoraba deliberadamente a Samuel, no por desprecio, sino porque entendía que la decisión que marcaba ese día era exclusivamente suya. Ella tragó saliva y deslizó la tela comanche entre sus dedos, dando un paso adelante sin mirar atrás, y aunque Samuel permaneció firme, la tensión de su respiración se quebró por un instante, como un hombre que entrega algo valioso sin garantías de que volverá. El joven comanche extendió la mano para guiarla hacia el campamento, pero antes de avanzar, ella giró la cabeza hacia Samuel. Solo un segundo, suficiente para que él entendiera que no era un adiós, sino un todavía no. Y con ese pequeño gesto, el día comenzó a cambiar de forma. El campamento comanche se extendía como un círculo silencioso entre los pinos, con las pieles de las tiendas moviéndose al ritmo del viento frío que venía desde las montañas. Y mientras ella avanzaba acompañada del joven mensajero, podía sentir cómo decenas de miradas la observaban sin hostilidad, pero con una intensidad que hacía que cada paso pesara un poco más. A la entrada del círculo principal, el jefe aguardaba sentado sobre una manta de piel de bisonte, un hombre de rostro marcado por los años y los inviernos, con una expresión tan firme que cualquiera habría pensado que nada podía sorprenderlo. Pero cuando ella se acercó, los ojos del jefe se suavizaron con algo parecido a un reconocimiento, como si hubiera estado esperando a alguien que no sabía describir, hasta que la vio. Ella tragó saliva, sosteniendo la tela entre los dedos, y se inclinó apenas en señal de respeto, mientras detrás de ella, a una distancia prudente, Samuel detenía su avance, sin cruzar la frontera invisible del campamento, porque entendía que ese momento no le pertenecía. Aún así, ella sentía su presencia como un latido constante, un peso cálido en la espalda que no la empujaba ni la retenía. Solo le recordaba que no había llegado sola a ese instante. El jefe levantó la mano para que ella se acercara, y cuando estuvo frente a él, señaló la tela que llevaba, preguntándole con la mirada si sabía lo que representaba, y aunque ella no conocía el significado exacto, respondió con un pequeño asentimiento que decía: «Deseo entender». Suficiente para que el jefe se pusiera de pie con una solemnidad que hizo que todos a su alrededor guardaran silencio. Se acercó a ella y, en un gesto inesperado, no tomó la tela, sino su mano, levantando levemente el dorso como si midiera el valor que ella traía desde otra vida. Y luego habló con voz grave, diciendo que una mujer que llegaba por contratos ajenos merecía al menos una oportunidad de hablar por su propio nombre. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, generando ondas que ella sintió hasta los huesos, porque nadie en su vida anterior le había dado esa posibilidad sin pedir nada a cambio. El jefe la invitó a caminar con él alrededor del círculo, un gesto ceremonial para mostrarla no como prisionera ni prometida, sino como huésped. Y mientras avanzaban, algunas mujeres comanches se acercaron a ofrecerle un cuenco de agua y una manta ligera, actos simples que, sin embargo, contenían una acogida más verdadera que cualquier bienvenida en su pueblo de origen. Desde la distancia, Samuel observaba la escena con el corazón dividido, reconociendo la dignidad del trato que ella recibía, pero temiendo que ese mundo pudiera reclamarla de un modo que él no podía competir. Y cuando ella levantó la vista buscando sus ojos, Samuel mantuvo la postura firme,
aunque el temblor suave en su garganta lo traicionaba. El jefe notó el intercambio silencioso entre ambos y, lejos de molestarse, murmuró que un camino verdadero nunca se escoge por miedo, sino por el lugar donde el alma respira mejor. Palabras que hicieron que ella sintiera un nudo cálido bajo las costillas, porque por primera vez entendió que no estaba eligiendo entre dos hombres, sino entre dos futuros. Cuando el jefe le ofreció un asiento junto al fuego central, ella miró una última vez hacia Samuel, y aunque él no se movió, su mirada dijo con absoluta claridad: «Estoy aquí si decides volver». Y con ese hilo invisible tensándose entre ambos, ella se sentó al fuego que marcaría lo que vendría después. El fuego central crepitaba con una luz rojiza que hacía brillar los rostros alrededor del círculo. Y mientras ella tomaba asiento junto al jefe Comanche, sintió que la temperatura del aire cambiaba, no porque hiciera más calor, sino porque todas las miradas parecían esperar algo de ella que aún no sabía si podía dar. El jefe permanecía de pie, imponente pero sereno, como un árbol antiguo que ha visto demasiadas guerras para temer una más, y le pidió que hablara, no de contratos ni de destinos impuestos, sino de quién era antes de llegar allí. Y aunque su voz salió temblorosa al comienzo, empezó a contar fragmentos de su vida. La casa pequeña donde nunca la escucharon, el padre que firmó papeles sin consultarla, la sensación constante de estar caminando en un camino marcado por otros. Las mujeres comanches escuchaban sin interrumpir, y algunos hombres, incluso los más jóvenes, asentían como si reconocieran en ella una herida que también existía en sus familias, una herida hecha de decisiones ajenas que pesan durante generaciones. Cuando terminó de hablar, el jefe se arrodilló frente a ella, gesto raro, gesto solemne, y colocó una piedra lisa entre ellos, diciendo que cada visitante debía dejar una verdad sobre esa piedra, para saber si su espíritu venía limpio. Y ella, sin pensarlo, colocó sobre la piedra la tela roja y negra, confesando que no sabía si la invitación era para elegir un nuevo hogar, o para descubrir si tenía permitido elegir algo en absoluto. El jefe sonrió apenas, como quien encuentra valor donde otros solo ven miedo, y dijo que no buscaba convertirla en parte de su pueblo, ni juzgar su vida, sino ofrecerle un lugar donde su voz valiera lo mismo que la de cualquier guerrera o madre comanche, un lugar donde ella no fuera carga ni contrato, sino persona. Esas palabras la golpearon con tal fuerza que tuvo que bajar la mirada para contener la emoción. Desde la distancia, Samuel seguía de pie, sin moverse un solo centímetro, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo que delataba la batalla interna que libraba. Quería respetar ese proceso, quería darle libertad, pero cada segundo la sentía más lejos, como si la tierra entre ellos creciera un poco más con cada palabra que el jefe pronunciaba. Ella levantó la vista buscando a Samuel una vez más, y al encontrar sus ojos, vio algo que nunca había visto en él. No celos, no desesperación, sino un dolor tranquilo. El de un hombre que estaba dispuesto a aceptar que quizá ella necesitaba un mundo más grande que el suyo, aunque ese mundo no lo incluyera. El jefe siguió su mirada, y en lugar de incomodarse, dijo algo que resonó en todo el campamento. Un corazón que no es libre no puede elegir hogar. Esa frase cayó sobre ella como una lluvia suave pero inevitable, empapándola de una verdad que no podía ignorar. Y entonces comprendió lo que debía hacer. No elegir al jefe, ni a Samuel, ni al contrato, sino elegir el lugar donde su espíritu respirara sin miedo. Tomó la piedra entre sus manos, la levantó al fuego, y declaró que necesitaba hablar con Samuel antes de decidir cualquier cosa, y el jefe, lejos de oponerse, se apartó para dejarle espacio, sabiendo que ninguna elección es verdadera si se hace en soledad. Ella dio un paso atrás, luego otro, y cuando dejó el círculo, el viento pareció calmarse, como si el valle esperara la última palabra que aún no salía de sus labios. La noche se volvió más fría cuando ella salió del círculo comanche, pero no era el aire lo que la hacía temblar.
sino el peso de todo lo que había escuchado y todo lo que todavía no había dicho. Y al caminar hacia Samuel, lo vio bajar la cabeza como si temiera el veredicto, aunque sus manos seguían abiertas a los lados, sin reclamarla, sin retenerla, solo esperándola. Él no habló primero, quizá porque sabía que cualquier palabra suya podría sentirse como una presión. Así que fue ella quien respiró hondo y rompió el silencio diciendo que aquel pueblo le había ofrecido algo que nunca tuvo. Un lugar donde su voz valía, donde no era una carga, donde nadie la miraba como si fuera propiedad de otro. Y Samuel asintió con dolor, pero también con orgullo, porque entendía demasiado bien lo que significaba ser ignorado por años. Y aún así, encontró fuerzas para decir que si su corazón deseaba quedarse allí, él entregaría la montura, las provisiones, y regresaría solo, sin rencor, porque prefería verla libre que verla triste a su lado. Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier declaración de amor, porque no traían promesas vacías, sino una renuncia honesta, limpia, nacida del mismo tipo de fe que había sostenido su viaje hasta ese lugar. Ella se acercó un paso más, notando que él seguía mojado por la lluvia anterior, con la camisa aún marcada por el barro del camino, y recordó la manera en que él le había dado agua la primera mañana, no como quien cumple una obligación, sino como quien teme que la otra persona no sobreviva sin esa bondad. Recordó cómo había esperado a que subiera al caballo sin tocarla, como nunca había dicho «mía», cómo había dejado que fuera el viento quien marcara el ritmo entre ellos, no la desesperación. Samuel levantó por fin la mirada, buscando en su rostro algo que le permitiera respirar, y ella sintió que su decisión, en realidad, había empezado mucho antes de esa noche. Quizá desde el instante en que él la había llamado por su nombre, y no por su título. Quizá desde el día en que la dejó llorar sin esconder sus lágrimas ni avergonzarla por ellas. Así que dio un paso más, y tomó la mano de Samuel, una mano grande, cansada, fuerte, marcada por trabajo, pero también suavizada por una ternura que no sabía de límites. Y dijo que no quería ser elegida por un contrato ni por una tribu, sino por quien había visto en ella no una obligación, sino una vida completa aún por descubrir. Samuel cerró los ojos un instante, como si su alma necesitara creer que de verdad había escuchado lo que escuchó. Y cuando los abrió tenía una expresión que no era triunfo ni alivio, sino un agradecimiento profundo, casi sagrado. El jefe comanche observaba desde la distancia, sin enojo, sin sombra alguna, y al verla tomada de la mano de Samuel, asintió con respeto, como quien reconoce una verdad que no necesita discusión. Luego levantó la bandera rota que todavía llevaba consigo, y en un gesto inesperado, la ofreció a Samuel como símbolo de paz entre caminos distintos, no para poseerla, sino para honrar la elección que ella había hecho. Ella apretó la mano del ranchero y juntos comenzaron a caminar hacia el caballo, no huyendo, no escapando, sino regresando a un futuro que por primera vez tenía su voz puesta en él. Cuando el amanecer empezó a pintar el borde de las montañas, entendió finalmente que no se había convertido en esposa por correo, ni en invitada de un jefe. Se había convertido en mujer libre. Y Samuel, sin decir una palabra, caminaba a su lado como si siempre lo hubiera sabido. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más historias que sanan el alma. Cuéntame, ¿crees que la libertad verdadera nace del valor o del amor?